Quiero en primer lugar agradecer a Beatriz y al doctor Juan Luis, eh, por haber aceptado la invitación a esta presentación del libro. Quiero agradecer al rector Alberto Uribe, que vino esta tarde a acompañarnos, a los miembros del consejo académico que están acá, a mi amigo Jorge Giraldo, a mi esposa y a mi hijo. Voy entonces a hablar de algunos de los temas que tocaron tanto Beatriz como Juan Luis. El problema básico que yo encuentro que existe hoy en día en la universidad en Colombia y por supuesto en la Universidad de Antioquia, que es la que es en la que trabajo y es por la que me preocupo, es el problema de lo que ya los dos han denominado una carencia de formación humanista. Porque eso es un hecho. Las universidades en Colombia tomaron hace mucho tiempo un camino equivocado. Y en este momento tenemos una situación complicada porque para corregir el rumbo tenemos que hacer un esfuerzo muy grande y es necesario corregir ese rumbo. De lo contrario, la universidad en Colombia no cumplirá su papel y su misión fundamental, que es la formación, como señalaba hace un rato Beatriz. La preparación de los estudiantes de la universidad que se han formado y que luego pueden, haciendo una maestría y un doctorado, entrar en el mundo de la investigación es un proceso posterior, pero el proceso primero es el proceso en el cual estamos fallando. Y ese rumbo que tomó la educación en el país obedece a una serie de políticas que se adoptaron hace unos años, es decir, después de la Ley 30 del 92 y otra serie de políticas que se han adoptado en el Ministerio de Educación Nacional, en Colciencias y en otras instituciones del Estado que han llevado a esta situación, en la situación en la que las humanidades han ido desapareciendo de los currículos, de las carreras, de los currículos simplemente. Porque se ha considerado que ese tiempo que es necesario y que se requiere para la formación en esas humanidades no es necesario, sino que simplemente debe ser abolido para darle paso a procesos profesionalizantes mucho más específicos y mucho más técnicos, con el fin de sacar a los estudiantes lo más rápido posible de sus pregrados y que puedan continuar en las universidades. Pero entonces, bueno, yo quiero también aquí, porque lo han recordado tanto Beatriz como Juan Luis, han recordado a Guillermo Hoyos, porque Guillermo Hoyos fue el que de alguna manera nos puso a muchos en esta vía crítica sobre la universidad y sobre la sociedad. Yo recuerdo que él me contaba muchas veces, en la medida en que él participó activamente en distintos comités, en Colciencias y en el ministerio, me contaba los procesos de transformación que se estaban dando al interior de Colciencias y que llevaban a una transformación en una dirección
completamente orientada hacia la formación profesionalizante y hacia una priorización en ciertas áreas del conocimiento que son, digamos, las áreas científicas, de ingenierías, de la medicina y otras, y una tendencia que se estaba dando era una subvaloración de las áreas de ciencias sociales, de las áreas de humanidades, y especialmente del problema de la formación de los estudiantes. Eso se fue perdiendo y eso creo yo que está hoy muy perdido. Eso era lo que señalaba Juan Luis ahora, como que estamos huérfanos de una reflexión sobre la universidad. Entonces yo creo que nosotros debemos tomarnos en serio ese problema y debemos volver a plantear el pregrado a partir de pensarlo desde la necesidad, lo que señalaba ahorita Beatriz, la necesidad de formación en aprender a hablar, aprender a escribir, aprender a pensar, porque además, pues como también lo decía ella, además los estudiantes que vienen a nuestra universidad son estudiantes de los estratos más bajos de la sociedad y que tienen una formación muy precaria y por lo tanto llegan a la universidad a que los formen, pero no los forman. Y entonces más adelante tenemos los problemas que son, por ejemplo, los problemas que hoy vivimos en el Consejo Académico con estudiantes que no son capaces de argumentar políticamente, que no son capaces de presentar un razonamiento fundamentado. Es una gritería. Utilizan la amenaza, por ejemplo, para tratar de imponer sus posiciones. Entonces, ¿ahí qué es lo que hay? Claro, nosotros nos molestamos frente a ellos, pero en realidad es un problema de la formación, es un problema de la carencia de esa formación básica en las ciencias políticas, o en la política mejor, en la ciudadanía, en qué significa ser ciudadano, en la formación ética, en la formación humanística, en la historia, en la literatura, en el arte, etc. Todo eso hace parte de la universidad y si se intenta desconocer eso o minimizar eso, la universidad termina por tener, y no es la universidad, es la sociedad la que termina por tener problemas graves, porque es una sociedad sin ciudadanos, es una sociedad en la que no ha pasado la experiencia de la ruta social de la razón, de aprender a usar nuestra razón para vivir en el mundo en el que estamos viviendo. Entonces yo creo que ahí hay que hacer algo rápidamente, hay que empezar ya, porque de lo contrario, pues estamos prolongando un problema que cada día va a tener consecuencias negativas, no solo al interior de la universidad, sino también en toda la sociedad. Y ese es un asunto que vivimos en la Universidad de Antioquia, pero ese es un asunto que están viviendo las universidades en el país. Bueno, otro punto que me parece importante mencionar, que lo mencionó ahorita también Juan Luis, es el asunto de la autonomía universitaria. Por supuesto, la autonomía pues es un valor fundamental de la universidad, define a la universidad. Las únicas instituciones del Estado que son autónomas, o la única institución del Estado que es autónoma es la universidad. La autonomía, lógicamente, tiene que ver con el asunto de la libertad de cátedra, de la libertad de pensamiento y de la libertad de crítica. La autonomía es el espacio de la libertad que nos concede el Estado para actuar en la sociedad.
y para actuar en la universidad, digamos. Pero esa autonomía, como señalaba Juan Luis, esa autonomía tiene límites. Nosotros no podemos pensar, y en las universidades públicas es una constante pensar, que el hecho de que las universidades sean autónomas quiere decir que están completamente independientes de la sociedad y del Estado. Eso es una concepción, por supuesto, equivocada de la idea de la autonomía universitaria. El Estado da los recursos para que haya y se pueda ejercer esa libertad de pensamiento, de cátedra, pero nosotros los profesores tenemos que ser responsables frente a eso. Es decir, esa libertad que nos da se tiene que traducir en la producción académica, en artículos, en libros, en lo que sea, en obras de arte, en lo que hacemos nosotros en la universidad. La libertad de nosotros no es una libertad que puede estar en un vacío, pero además hay otros elementos de la autonomía que son los que tienen que ver con el control estatal de la institución. Y eso, por supuesto, tiene que ver con el hecho de que los mecanismos, los organismos de control del Estado tienen que intervenir en la universidad para verificar qué se hace con los recursos que brinda el Estado, que ofrece el Estado para que funcione la universidad. Y eso supone, lógicamente, una intervención del Estado, pero no quiere decir una limitación de la autonomía. Es equivocado creer que eso es una limitación de la autonomía. Es una condición de la posibilidad del hacer, pero se supone que deben existir diferentes formas de intervención en la universidad por parte de diferentes instituciones del Estado. Por ejemplo, Colciencias, cuando propone determinadas cosas, pues lógicamente lo puede hacer porque es una institución del Estado que está creada para la promoción de la ciencia y por lo tanto entonces tiene que proponer e intervenir en las universidades. Entonces yo creo que, claro que hay una tensión, pero es importante entender los límites de la autonomía universitaria, que tienen que ver con otro asunto muy importante, que es el asunto de qué sucede cuando se producen violaciones de los derechos o afectaciones de los bienes al interior de la universidad por parte de estudiantes o de no estudiantes, y entonces ahí entra otro tema, que es el tema de la necesaria intervención del Estado para impedir o para limitar esas situaciones.